Japón en la Segunda Guerra Mundial se acercó a los regímenes totalitarios de Alemania e Italia y a partir de ahí se enfrentó a Estados Unidos, lo cual, bueno, el resto de sus aliados de Japón, Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos. Pues a partir de 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Japón fue derrotado por Estados Unidos y a partir de ahí empezó una ocupación parte de Estados Unidos durante un tiempo y luego poco a poco Estados Unidos se fue marchando. Y a partir de ahí, Japón en los años 50 comenzó a tener un crecimiento económico y llegó a ser la tercera potencia durante la Guerra Fría, solo detrás de Estados Unidos y la Unión Soviética. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, la cual Estados Unidos derrotó a Japón en 1945 y además ocupó el archipiélago. Para evitar nuevos intentos expansionistas japoneses, los estadounidenses desmantelaron el régimen existente, se depuró al ejército y a los funcionarios, que había unido también a que el emperador Hirohito ya no iba a tener carácter divino, como atribuía la tradición al resto de antepasados de él. Con la Constitución de 1947, Japón establecía un régimen democrático que garantizaba los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, además de la soberanía nacional, y además comenzó a modernizar muchas leyes en el territorio nipón. En 1952 terminó la ocupación estadounidense. Japón y Estados Unidos firmaron un tratado de alianza que permitía el mantenimiento de las bases estadounidenses en el archipiélago. Y además Japón quedó dentro del bloque occidental, convirtiéndose en aliado de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Con la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ocupó el archipiélago. Empezó a cambiar una serie de leyes que había. Pues entre ellos es depurar al ejército y también a los funcionarios, unido a que el emperador renunciara al carácter divino que le atribuía la tradición japonesa. Con ello, la Constitución estableció una democracia, la gente ya podía votar, tenían derechos, libertades, etcétera, 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 y el país nipón comenzó a modernizarse. Y como Japón y Estados Unidos firmaron un acuerdo de alianza, es decir, un tratado, pues Estados Unidos mantenía las bases en el archipiélago y con todo ello Japón era aliado del bloque occidental. El crecimiento económico en Japón fue brutal en los años 50 y durante 20 años la economía japonesa creció a un ritmo más rápido que el resto de los países, superando el 8% anual. A finales de los años 60 Japón se convirtió en la tercera potencia económica solo por detrás de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Por ello, a este periodo se le conoció como el milagro japonés. Cuatro factores explican este extraordinario crecimiento. Japón no había perdido su infraestructura industrial a pesar de que fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Y luego también que Estados Unidos apoyó a Japón. Tenía gran interés en fortalecer la alianza con Japón en Asia. De que también tenía otros aliados en la zona de Asia, como Corea del Sur, Vietnam del Sur, etcétera, etcétera. Y luego la limitación a las importaciones de manufacturas y el apoyo a la inversión en la educación e investigación tecnológica. Claro, Japón crece de forma espectacular en los años 50. Se convierte en los años 60 la tercera potencia económica solo por detrás de las dos superpotencias. Y su crecimiento económico es del 8% anual. Y claro, la estructura japonesa en torno a la industria no la pierde a pesar de ser derrotado en la guerra. Estados Unidos fortalece su alianza con Japón para tener un nuevo aliado más en Asia y las importaciones de manufacturas y el apoyo al final en invertir en la educación e investigación tecnológica hace que Japón se convierta en una de las grandes potencias durante la Guerra Fría. Y también otro punto importante, los acuerdos entre empresas y empleados. En Japón, las compañías se comprometieron a garantizar estabilidad a todos los trabajadores durante su vida laboral y aceptaron sacrificios como contrapartida, salarios reducidos, largas jornadas y cortos periodos de vacaciones. Todo esto permitió producir a bajo coste y mantener la estabilidad social.
Los sectores industriales de mayor crecimiento fueron el químico, el naviero, el transporte y la electrónica. La mayor parte de la producción quedó en manos de grandes conglomerados industriales como los Zaibatsu, como Mitsubishi, Nissan o Toyota. Es decir, hoy en día son industrias en torno a coches, y además muy importantes. Y claro, otros países y zonas siguieron el ejemplo japonés, que fueron los llamados tigres asiáticos. Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, países con una mano de obra barata y que elaboraban productos para exportar a los mercados occidentales. Por eso se habla del modelo asiático del desarrollo económico. Incluso podríamos nombrar a Malasia, Indonesia, como también países asiáticos que tuvieron un crecimiento económico muy bueno. Claro, hay acuerdos entre empresas y empleados. Hay estabilidad para todos los trabajadores por parte de las empresas, que tienen en torno a una serie de leyes como la vida laboral, sacrificios, es decir, menores salarios, muchas jornadas de trabajo, cortos periodos vacacionales. Claro, todo eso hace que Japón tenga un coste de producción muy bajo y que además la estabilidad social sea muy buena. A partir de ahí, los sectores industriales más fuertes es el químico, naviero, el transporte y la electrónica, es decir, toda la industria. Por eso se ve además su crecimiento en muchas empresas de coches como Nissan, Toyota, Mitsubishi, bueno, muchas más, que hoy en día se comercializan entre Occidente y Oriente con Japón. Claro, los tigres asiáticos siguieron el ejemplo japonés y, claro, el tener una mano de obra barata y que llevaban productos hacia los países occidentales, es decir, exportaciones, pues dio lugar a que muchos de los tigres asiáticos tuvieran ese crecimiento pues muy similar al japonés. Y con ello finalizo. Esto es al final es lo que sucede en Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Lo ocupan, luego ya libremente continúa su política y su economía de una forma además espectacular y crecimiento. Y así es lo que sucede con los tigres asiáticos también, que imitan al final el modelo japonés. Y hoy en día, bueno, pues siguen creciendo y se ve además en la zona de, bueno, en la zona de Hong Kong o Taiwán o muchos países. Singapur, Corea del Sur, Malasia, pues Indonesia y más incluso. Finalizo, que tengo el grado de historia y si os ha gustado este vídeo darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.